Compra mi bicicleta, mamá necesita dinero para comer. Las palabras se escaparon de los labios de una niña rubia de 7 años, con sus pequeñas manos temblorosas, mientras sostenía un cartel hecho a mano de cartón. Arthur Stribling, CEO millonario, había detenido su lujoso BMW en la acera después de presenciar una escena imposible. Una niña vendiendo su bicicleta rosa en la esquina de una calle residencial en Fresno. ¿Cuánto quieres por tu bicicleta, cariño?, preguntó Arthur, todavía en shock. «50, señor», respondió Barbara Watson, con lágrimas brillando en sus ojos azules. «Mi mamá perdió su trabajo hace 3 semanas. La escucho llorar todas las noches. Le dijo a la abuela por teléfono que solo nos quedan $18 hasta que encuentre trabajo». Arthur sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Aquella bicicleta color rosa con su canasta de margaritas era claramente la posesión más preciada de la niña, y ella estaba dispuesta a sacrificarla por amor. «¿Cómo se llama tu madre?», preguntó, mientras una extraña sensación de familiaridad lo invadía. «Amanda Watson. Solía trabajar en una gran empresa de computadoras, pero la despidieron sin explicación». El nombre golpeó a Arthur como un rayo. Amanda Watson. ¿Por qué sonaba tan familiar? Aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad devastadora que cambiaría para siempre las vidas de 3 personas. Sin dudarlo, Arthur sacó $300 de su billetera. Creo que $300 es un precio justo por una bicicleta tan especial. Ese acto de generosidad era solo el comienzo de una historia de amor, redención y familia que ninguno de los 3 podía imaginar. Lo que Arthur descubriría sobre Amanda Watson en las próximas horas sacudiría su mundo y revelaría el mayor error de su empresa. Una historia que demuestra que los milagros pueden comenzar con una simple bicicleta rosa. Los primeros rayos del amanecer se colaron por las cortinas desgastadas del apartamento 2B en Maple Gardens, un modesto complejo en el corazón de Fresno, California. Barbara Watson, de 7 años, había estado despierta durante horas, su pequeño cuerpo presionado contra la delgada pared del dormitorio que la separaba de la sala, donde podía escuchar los sollozos ahogados de su madre. Estos sonidos se habían convertido en un ritual nocturno durante las últimas 3 semanas. Desde aquella terrible llamada que cambió todo, el cabello rubio de Bárbara estaba enmarañado de tanto moverse en la cama. Sus ojos azules mostraban un tipo de preocupación que ningún niño debería llevar. Apretaba su conejo de peluche favorito, el señor Bigotes, contra su pecho mientras escuchaba los susurros quebrados de su madre Amanda al teléfono. «No sé qué vamos a hacer, mamá. La renta vence el lunes y después de comprar los víveres ayer, me quedan exactamente $18.37. He solicitado 15 trabajos esta semana y nadie siquiera me ha llamado por el despido en mi historial». Las palabras atravesaron el corazón inocente de Bárbara como fragmentos de vidrio. No comprendía del todo qué significaba despido, pero sabía que era la razón por la que su hermosa y fuerte madre lloraba todas las noches antes de dormir. Sabía que era por eso que habían comido sándwiches de mantequilla de maní para la cena 3 noches seguidas. Sabía que era por eso que los ojos verdes de su madre, antes tan brillantes y llenos de risa, ahora reflejaban una desesperada tristeza que hacía que el pecho de Bárbara doliera. Mientras el sol de la mañana pintaba franjas doradas en el pequeño suelo de su dormitorio, Bárbara tomó una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también la de otras 2 personas de formas que no podía imaginar. Vendería su posesión más preciada, la bicicleta rosa con canasta de mimbre que su madre había ahorrado durante meses para comprarle por su 7º cumpleaños apenas 8 meses atrás. La bicicleta no era cualquier bicicleta. Era una hermosa Schwinn, color rosa con una canasta de mimbre blanca decorada con margaritas artificiales y serpentinas rosas que bailaban con el viento cuando ella pedaleaba. Su madre la había encontrado en una tienda de segunda mano y pasó semanas restaurándola, pintando sobre los rasguños, reemplazando el asiento desgastado con uno nuevo cubierto de tela con pequeños mariposas y agregando la canasta y las serpentinas como sorpresa. Cuando Amanda la presentó la mañana del cumpleaños de Bárbara,
Ambas, madre e hija, lloraron lágrimas de alegría. Ahora, mientras Bárbara bajaba cuidadosamente la bicicleta por la estrecha escalera del edificio de apartamentos, cada paso resonaba con determinación mezclada con dolor. Sus pequeñas manos temblaban mientras agarraba el manillar, y más de una vez tuvo que detenerse para secar las lágrimas que amenazaban con nublarle la visión. Pero siguió adelante, impulsada por un amor tan puro y desinteresado, que habría humillado a los ángeles. Bárbara había pasado la mayor parte de la tarde anterior creando un cartel con marcadores y cartón que había encontrado en el contenedor de reciclaje. Con su cuidadosa letra de 7 años, había escrito: «Vendo mi bicicleta, mamá necesita dinero para comer». Decoró las esquinas con pequeños corazones y flores, sin comprender del todo que estaba a punto de romper su propio corazón para intentar sanar el de su madre. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el exclusivo distrito de Fig Garden en Fresno, Arthur Stribling, de 34 años, estaba de pie en su amplia cocina de mármol, con la luz de la mañana entrando por las ventanas de piso a techo, que ofrecían una vista de jardines perfectamente cuidados y una piscina que nunca había albergado una fiesta, ni había escuchado risas de niños. La cocina misma era una obra maestra de diseño moderno. Encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable que parecían más esculturas que objetos funcionales, y gabinetes llenos de porcelana costosa que nunca se había usado en una comida familiar. Arthur sorbía su habitual café negro de una taza de cristal que valía más que lo que muchas familias gastaban en víveres en un mes. A sus 34 años, había construido Stribling Technologies desde una pequeña startup en su garaje hasta convertirse en una de las compañías de software más exitosas de Fresno. Con clientes en todo el mundo y ingresos anuales en cientos de millones, Forbes lo había incluido en su lista 40 under 40 3 años consecutivos, y su patrimonio personal superaba los 50 millones. Pero el éxito había tenido un costo devastador. La mansión de 6,000 pies cuadrados de Arthur se sentía más como un museo que como un hogar. Con sus paredes blancas y estériles, muebles minimalistas seleccionados por un diseñador de interiores caro, y habitaciones que resonaban con vacío en lugar de vida. No tenía amigos, solo asociados de negocios. No tenía familia. Sus padres habían fallecido en un accidente automovilístico cuando él tenía 25 años, dejándole su fortuna, pero completamente solo en el mundo. Nunca había estado enamorado, nunca había sentido la calidez de una conexión humana genuina, ni experimentado la alegría simple de compartir una comida con alguien que se preocupara por él como persona, y no como oportunidad de negocio. El reflejo de Arthur en el espejo del pasillo mostraba a un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar. Un traje Armani hecho a medida, zapatos de cuero italianos que costaban más que la renta mensual de muchas personas, un reloj Rolex que brillaba con precisión fría en su muñeca. Pero sus ojos marrón oscuro, que las revistas de negocios describían como penetrantes y autoritarios, contenían un vacío profundo que ninguna riqueza podía llenar. Su teléfono vibraba insistentemente con notificaciones, correos sobre proyecciones trimestrales, solicitudes de reuniones, asuntos urgentes que exigían su atención inmediata. Arthur apenas los miró mientras tomaba las llaves de su BMW de la encimera de granito. En su mundo, todo era urgente, todo era crítico, y cualquiera era prescindible si no cumplía con sus exigentes estándares. La semana anterior, Arthur había despedido a 3 empleados por no alcanzar los objetivos de productividad. Había dado la noticia con la misma frialdad emocional que usaría para discutir ganancias trimestrales, viendo los recursos humanos como eso mismo. Recursos a optimizar o desechar según las necesidades de la empresa. Una de las empleadas despedidas había sido una mujer cuyo nombre ni siquiera recordaba ahora. ¿Algo con Bulbu? Williams Watson. No importaba. En el mundo cuidadosamente compartimentado de Arthur, los empleados eran números en hojas de cálculo, variables en ecuaciones de ganancias, nada más.
Mientras Arthur conducía su BMW azul medianoche por las calles arboladas de Fresno aquella mañana de sábado, su mente estaba consumida por los cálculos habituales, proyecciones de mercado, análisis de competidores y estrategias de expansión. Tomaba su atajo habitual por los barrios residenciales para evitar el tráfico del fin de semana camino a la oficina, donde planeaba pasar otro día solitario revisando informes y planificando los agresivos objetivos del siguiente trimestre. El aire de la mañana era fresco y claro, típico de Fresno a principios de primavera cuando el Valle Central despertaba de su breve letargo invernal. Los corredores ya estaban en las aceras. Las familias comenzaban a salir de sus casas para las actividades del fin de semana, y el mundo entero parecía latir con vida y conexión. Cosas que Arthur observaba, pero que nunca había experimentado de verdad. Fue entonces cuando la vio. Barbara Watson estaba en la esquina de Maple Street con Pine Avenue, su diminuta figura casi eclipsada por la bicicleta rosa a su lado. Se había colocado estratégicamente en la intersección más concurrida del vecindario, su cartel de cartón hecho a mano apoyado contra el marco de la bicicleta. La vista era tan inesperada, tan dolorosamente inocente, que Arthur se encontró reduciendo la velocidad y deteniéndose en la acera antes de decidirlo conscientemente. Cuando Arthur salió de su lujoso vehículo, sus zapatos de cuero italiano hicieron clic contra el pavimento gastado. El contraste entre su mundo y el de Bárbara se volvió inmediatamente evidente. Allí estaba un hombre cuyo traje costaba más que el ingreso mensual de algunas familias, acercándose a una niña de 7 años con jeans descoloridos con parches en las rodillas y una camiseta que claramente había visto mejores días. El cabello rubio de Bárbara estaba recogido en coletas ligeramente desiguales, sujetas con bandas elásticas en lugar de accesorios elegantes, y sus pequeñas zapatillas estaban desgastadas por las aventuras en el parque. Pero lo que más sorprendió a Arthur no fue la diferencia en sus circunstancias, sino la dignidad con la que la pequeña se comportaba. A pesar de su evidente nerviosismo al ver acercarse a aquel extraño imponente, Bárbara se mantuvo erguida, con la barbilla levantada y un orgullo que habría impresionado a la realeza. Sus ojos azules, aunque llenos de aprensión, lo miraron directamente con una honestidad que Arthur se dio cuenta de que no había encontrado en años de tratos comerciales. «Hola, cariño», dijo Arthur, suavizando automáticamente su voz de una manera que lo sorprendió a él mismo. Se agachó hasta la altura de los ojos de Bárbara, comprendiendo instintivamente que su altura podía intimidar a una niña tan pequeña. «¿Qué haces aquí sola?» Bárbara apretó un poco más su cartel, su vocecita apenas un susurro, pero firme y decidida. «Estoy vendiendo mi bicicleta, señor. Mi mamá perdió su trabajo hace 3 semanas y ya no tenemos dinero para comer. La escuché llorar anoche y le dijo a la abuela por teléfono que solo nos quedan $18 hasta que encuentre trabajo». Las palabras golpearon a Arthur como un impacto físico. ¿Cuándo había hablado por última vez con un niño? ¿Cuándo alguien lo había mirado con tanta confianza inocente, sin ningún interés o manipulación? En su mundo de negocios, cada conversación era una negociación. Cada relación era transaccional. Pero esta niña le hablaba con una honestidad pura y sin defensas, que atravesó su armadura emocional cuidadosamente construida como un cuchillo cortando seda. ¿Tu madre perdió su trabajo?, preguntó Arthur suavemente, aunque algo en la situación empezaba a inquietarlo en el fondo de su conciencia. «¿Cómo se llama tu mamá, cariño?» «Amanda Watson», respondió Bárbara, balanceándose inconscientemente de un lado a otro sobre sus pequeños pies, como hacen los niños cuando están nerviosos, pero tratando de ser valiente. Solía trabajar en una gran empresa de computadoras. Realmente le encantaba su trabajo y era muy buena también. Ayudaba a las personas con sus problemas de dinero y se aseguraba de que todo sumara correctamente. Pero la despidieron, y no entiende por qué. Llora todas las noches cuando piensa que estoy dormida, pero puedo escucharla a través de las paredes de nuestro apartamento. El nombre Amanda Watson golpeó la conciencia de Arthur como un rayo, enviando ondas de choque a través de su memoria. ¿Dónde había escuchado ese nombre antes?
¿Por qué le resultaba tan familiar? Observó el rostro sincero de Bárbara, notando la inteligencia que brillaba en sus ojos azules. La manera en que hablaba con articulación y madurez, asombrosas para alguien tan joven. La cuidadosa selección de palabras para explicar una situación claramente más allá de su entendimiento completo. «Parece una madre maravillosa», dijo Arthur con cuidado, mientras su mente corría intentando ubicar el nombre. «¿Y estás aquí tratando de ayudarla vendiendo tu bicicleta?» Bárbara asintió solemnemente, su pequeña mano acariciando el asiento de la bicicleta con afecto. «Es mi cosa favorita en todo el mundo. Mamá ahorró durante meses y meses para comprarla por mi cumpleaños. La encontró en una tienda especial y la arregló ella misma. La pintó de este bonito color rosa y le puso la canasta con las flores y todo. Trabajó muy duro para que fuera perfecta para mí». Arthur sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Una sensación tan extraña e inesperada que realmente lo hizo jadear. Allí estaba esta hermosa e inocente niña, dispuesta a sacrificar lo que más amaba en el mundo para aliviar la carga de su madre. La generosidad de espíritu, el amor desinteresado, el coraje que debió tomar para alguien tan pequeño tomar tal decisión. Era abrumador. «¿Cuánto quieres por tu bicicleta, cariño?», preguntó Arthur, con la voz más áspera de lo que pretendía. Bárbara mordió su labio inferior, claramente sin haber pensado completamente en esta parte. Miró su bicicleta. Luego volvió a mirar a Arthur, sus ojos azules llenos de incertidumbre. «No lo sé, señor. Tal vez $50. ¿Es demasiado? Solo quiero ayudar a mi mamá para que no tenga que llorar más. $50 me parece mucho dinero, pero no sé si es suficiente para la comida y la renta». Arthur sintió que su garganta se estrechaba con una emoción que no podía nombrar. Esta preciada niña estaba dispuesta a renunciar a su posesión más valiosa por $50, una cantidad que él probablemente gastaba en su almuerzo sin pensarlo. La inocencia de su petición, la esperanza en su voz, la forma en que hablaba sobre querer detener las lágrimas de su madre. Estaba derribando muros en su corazón que ni siquiera se había dado cuenta de que había construido. Metiéndose la mano en la billetera, Arthur sacó 4 billetes nuevos de $100. El dinero no significaba nada para él. Probablemente tenía más de eso en monedas sueltas en los portavasos de su coche. Pero sabía que para esta niña y su madre, podría significar la diferencia entre tener un techo sobre sus cabezas o dormir en la calle. «Creo que $300 es un precio justo por una bicicleta tan especial», dijo Arthur suavemente, extendiendo el dinero. Los ojos de Bárbara se abrieron como platos, y su pequeña boca se abrió en absoluto asombro. Miraba los billetes en la mano de Arthur como si fueran artefactos mágicos de otro mundo. ¿300? Pero señor, eso es mucho dinero. ¿Está seguro? No creo que mi bicicleta valga tanto. Estoy absolutamente seguro, respondió Arthur, con la voz cargada de emoción que luchaba por controlar. Esta bicicleta es muy especial porque fue amada por alguien muy especial. Y tu madre tiene una suerte increíble de tener una hija tan valiente y cariñosa. Lo que sucedió a continuación cambió la vida de Arthur Stribling para siempre. Bárbara, con lágrimas de pura alegría recorriendo sus mejillas, lanzó sus pequeños brazos alrededor del cuello de Arthur, en un abrazo breve pero lleno de una gratitud abrumadora y afecto inocente, que hizo que los últimos muros emocionales de Arthur se desmoronaran como polvo. Nadie lo había abrazado en años. Nadie lo había tocado con afecto genuino en lugar de interés calculado. La sensación de esos pequeños brazos alrededor de su cuello, el aroma del champú infantil en su cabello, el calor de su pequeño cuerpo contra su caro traje, despertaron en Arthur algo que creía muerto hace mucho tiempo. «Gracias, señor». «Muchísimas gracias», exclamó Bárbara apartándose para mirarlo sonriente entre lágrimas. «Mamá va a estar tan feliz. Podemos comprar víveres y pagar la renta, e incluso tal vez volver a encender la luz. Eres como un ángel». Antes de que Arthur pudiera responder, Bárbara ya corría hacia el edificio de apartamentos, con el dinero apretado en su pequeño puño, su voz llevada por la brisa de la mañana. «Mamá, mamá,
¡Ven rápido! El hombre más amable del mundo compró mi bicicleta. Arthur permaneció solo en la acera, mirando la bicicleta rosa con su alegre canasta de margaritas y las serpentinas ondeando. El nombre Amanda Watson seguía resonando en su mente como una campana que no dejaba de sonar. En algún lugar de su memoria, conocía ese nombre, y el contexto era importante. Mientras cargaba cuidadosamente la bicicleta en el espacioso maletero de su BMW, no podía sacarse de la cabeza la imagen de las lágrimas de gratitud de Bárbara, ni la sensación de sus pequeños brazos alrededor de su cuello. Por primera vez en su vida adulta, Arthur Stribling condujo a casa pensando en algo que no fueran negocios. Esa noche, Arthur se sentó en su oficina en casa, rodeado de ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del skyline de Fresno, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas de Sierra Nevada en la distancia. La oficina era un templo a su éxito. Paredes llenas de premios y placas de reconocimiento, un enorme escritorio de caoba que había pertenecido a un barón del ferrocarril, ediciones de lujo encuadernadas en cuero de clásicos de negocios que había leído pero nunca absorbido realmente a nivel emocional. Pero en lugar de revisar el informe trimestral extendido sobre su escritorio, Arthur se encontró mirando la bicicleta de Bárbara, que había colocado en un rincón de la habitación donde podía verla. La pintura rosa parecía brillar con la luz de la lámpara, y las margaritas artificiales en la canasta parecían casi reales bajo la suave iluminación. Cada vez que la miraba, escuchaba la voz de Bárbara. Mamá ahorró durante meses y meses. Trabajó muy duro para que fuera perfecta para mí. El nombre Amanda Watson lo había estado persiguiendo todo el día, dando vueltas en su mente como un ave de presa. Finalmente, incapaz de concentrarse en cualquier otra cosa, Arthur tomó su teléfono y llamó a la directora de Recursos Humanos, Jennifer Martínez, a su número de casa. Jennifer, soy Arthur. Lamento molestarte en una noche de sábado, pero necesito que me prepares el expediente de una empleada el lunes a primera hora. Amanda Watson fue despedida recientemente. La sorpresa de Jennifer era evidente en su voz. Señor Stribling, ¿está todo bien? No es habitual que llame por asuntos de personal durante el fin de semana. Solo prepara el expediente, Jennifer. Tengo algunas preguntas sobre su despido que necesitan respuestas inmediatas. Arthur pasó un fin de semana inquieto. Su rutina habitual de ejercicios solitarios, comidas gourmet a solas y horas leyendo revistas de negocios, se vio completamente interrumpida por los pensamientos sobre una niña de 7 años y su madre. Se encontró investigando estadísticas sobre madres solteras, buscando información sobre el desempleo en Fresno e incluso llamando a una tienda local de bicicletas para preguntar sobre el proceso de restauración de bicicletas infantiles. Ninguna de estas actividades tenía sentido para él, pero no podía detenerse. Llegó la mañana del lunes con el típico sol del Valle Central, pero Arthur ya estaba en su oficina a las 6:00 a.m., algo que incluso sorprendió a su dedicada asistente Margaret, quien llevaba 12 años en la empresa y creía conocer todos los hábitos de su jefe. Cuando Jennifer Martínez llamó a la puerta de su oficina exactamente a las 8:00 a.m., su expresión estaba preocupada. Llevaba en las manos una carpeta manila, y su habitual seguridad parecía sacudida. Señor Stribling, tengo el expediente de Amanda Watson que solicitó, pero me temo que hay información muy perturbadora que necesito compartir con usted. Arthur hizo un gesto para que se sentara frente a su escritorio, notando cómo Jennifer sostenía la carpeta como si contuviera algo tóxico. «Dime todo», ordenó Arthur con su habitual tono empresarial, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Jennifer abrió la carpeta con evidente reluctancia. Amanda Watson había trabajado con nosotros durante 3 años como analista financiera senior. Sus evaluaciones de desempeño eran ejemplares, consistentemente calificadas dentro del 10% superior de su departamento. Nunca tuvo problemas disciplinarios, nunca incumplió un plazo, y sus colegas elogiaban constantemente su ética de trabajo y atención al detalle. Arthur frunció el ceño. Entonces, ¿por qué fue despedida? El rostro de Jennifer palideció. Señor,
Me temo que fue despedida por error. Hace 3 semanas actualizamos nuestro sistema de recursos humanos. Durante la migración de datos, hubo un fallo que confundió los números de identificación de los empleados. El ID de Amanda Watson se mezcló con el de Amanda Williams, quien estaba siendo despedida por malversación de fondos. La orden de despido se emitió a nombre de Watson en lugar de Williams. Las palabras golpearon a Arthur como un tren de carga. Se aferró al borde de su escritorio, con los nudillos blancos mientras la magnitud completa del error se asentaba en su mente. ¿Me está diciendo que Amanda Watson fue despedida por un crimen que no cometió? Sí, señor. Amanda Williams había estado robando de la caja chica y falsificando reportes de gastos. Fue despedida correctamente, pero el fallo del software hizo que Amanda Watson recibiera la notificación de despido. Para cuando nos dimos cuenta del error, Watson ya había sido escoltada fuera del edificio y sus tarjetas de acceso desactivadas. Le enviamos una carta de despido citando conducta financiera indebida que nunca cometió. Arthur se sintió físicamente enfermo. La habitación parecía girar mientras procesaba la devastadora verdad. Inconscientemente, había destruido la carrera y el sustento de una mujer inocente, dejando a ella y a su hija en pobreza desesperada. La imagen de Bárbara vendiendo su bicicleta, de Amanda llorando cada noche antes de dormir, de una niña de 7 años asumiendo responsabilidades de adulta para intentar salvar a su familia. Todo era su culpa. ¿Por qué no se detectó ni corrigió este error de inmediato? La voz de Arthur era mortalmente silenciosa, un tono que hacía temblar a ejecutivos experimentados. Jennifer se acomodó incómoda en su silla. Señor, Amanda Watson intentó comunicarse con recursos humanos varias veces para impugnar el despido. Llamó, envió correos electrónicos e incluso vino al edificio intentando hablar con alguien para aclarar lo que decía era un error. Pero nuestra política no permite discutir los expedientes de empleados despedidos, y se instruyó a seguridad para que no la dejara volver. Se le dijo que toda comunicación debía pasar por canales legales, los cuales no podía costear. Arthur se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana que daba al centro de Fresno. Allí, en algún lugar, estaba el edificio de apartamentos donde vivía Amanda Watson, donde luchaba por alimentar a su hija, donde lloraba antes de dormir, porque su empresa había destruido su vida por incompetencia descuidada. «Consíganme la dirección de Amanda Watson de inmediato», dijo Arthur, con la voz tensa pero controlada. «Y Jennifer, si esta conversación sale de esta oficina antes de que yo decida cómo manejarla, tendrás que buscar un nuevo empleo antes del almuerzo». «Sí, señor. Tendré la dirección para usted en 1 hora». Arthur pasó el resto de esa mañana de lunes haciendo llamadas discretas a abogados, investigando la ley sobre despidos injustificados y tratando de averiguar cómo deshacer el daño catastrófico que su empresa había infligido a una familia inocente. Pero más allá de las implicaciones legales, lo perseguía la memoria del rostro inocente de Bárbara, su disposición a sacrificarlo todo por el bienestar de su madre, y la conciencia de que él era responsable de ponerlas en esa situación desesperada. A la mañana siguiente, Arthur se situó frente al complejo de apartamentos Maple Gardens, sosteniendo un gran ramo de rosas blancas y sintiéndose más nervioso que en su primera reunión de junta o en su primera entrevista televisiva. El edificio estaba lejos de su lujoso vecindario. Una modesta construcción de 2 pisos con pintura descascarada en las paredes exteriores. Un pequeño patio de juegos con equipos que habían visto mejores días, y un estacionamiento lleno de autos mantenidos más por esperanza y determinación que por integridad mecánica. Pero había algo en el lugar que faltaba en el vecindario adinerado de Arthur. Señales de vida real. Bicicletas de niños encadenadas a las barandillas de las escaleras, campanas de viento coloridas colgando de los balcones, macetas y ventanas donde los residentes habían intentado agregar belleza a sus modestos alrededores. Era evidente que la gente vivía allí, realmente vivía allí, de maneras que su estéril mansión nunca había experimentado. Arthur subió las escaleras hasta el 2º piso, con sus caros zapatos resonando sobre los escalones de concreto.
El apartamento 2B tenía una pequeña alfombra de bienvenida, decorada con girasoles, y una corona de flores de seda colgando de la puerta. Detalles que hablaban de alguien que se enorgullecía de crear un hogar sin importar las circunstancias económicas. Cuando Amanda Watson abrió la puerta, Arthur se quedó sin palabras. Incluso con sus jeans gastados y su suéter grande, con el cabello rubio recogido en una sencilla coleta y el cansancio evidente en sus ojos verdes, era sorprendentemente hermosa. Pero no era solo su belleza física lo que lo dejó impactado. Era algo en su rostro, una fuerza y resiliencia que hablaban de una mujer que había soportado tormentas que habrían quebrado a otros. Había dignidad en su porte, gracia en sus movimientos a pesar del estrés evidente, e inteligencia que brillaba en sus ojos, incluso bajo la fatiga. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Amanda con cautela, su voz cargada del cansancio de quien ha aprendido a desconfiar de visitantes inesperados. Se colocó instintivamente protegiendo el interior del apartamento, y Arthur se dio cuenta de que estaba bloqueando su vista del interior. Señorita Watson, me llamo Arthur Stribling. Soy el CEO de Stribling Technologies, y creo que necesitamos hablar. El rostro de Amanda se puso pálido, aferrándose al marco de la puerta para mantenerse. Arthur vio cómo sus ojos verdes se llenaban de una mezcla de miedo, enojo y algo que podía ser esperanza, aunque ella claramente trataba de reprimirlo. Si esto es sobre los papeles del acuerdo de despido, ya los firmé, dijo Amanda con voz cuidadosamente controlada. No busco problemas, solo quiero encontrar trabajo y cuidar de mi hija. No, señorita Watson, no entiende, dijo Arthur rápidamente, notando cómo su voz temblaba ligeramente a pesar de su intento de parecer compuesta. No estoy aquí por los papeles de un acuerdo. Estoy aquí porque mi empresa cometió un error terrible e imperdonable. Nunca debió haber sido despedida. Su despido fue completamente erróneo. Antes de que Amanda pudiera responder, una voz pequeña llamó desde dentro del apartamento. «¿Mamá? ¿Quién está en la puerta?» Bárbara apareció al lado de su madre, y su rostro se iluminó de inmediato con reconocimiento y alegría. «Mamá, es el hombre amable que compró mi bicicleta, el que me dio todo ese dinero». Arthur vio cómo los ojos de Amanda se abrieron mientras las piezas se encajaban en su mente. Este era el misterioso comprador del que su hija le había hablado. El hombre que había aparecido como respuesta a una oración y pagó una suma extraordinaria por la bicicleta antigua de Bárbara. Pero también era el CEO de la empresa que había destruido sus vidas. Las emociones contradictorias cruzaron su rostro expresivo como patrones climáticos sobre un paisaje. «¿Usted es quien compró la bicicleta de Bárbara?», preguntó Amanda, con voz llena de confusión y algo que podría ser el comienzo de la comprensión. «Sí, y me gustaría mucho explicarle por qué. ¿Puedo entrar? Creo que tenemos mucho que discutir». Amanda dudó por un momento, sus instintos protectores enfrentándose a la curiosidad y a la desesperada esperanza de que, de algún modo, esta visita inesperada pudiera significar salvación para ella y Bárbara. Finalmente, se hizo a un lado y le indicó a Arthur que entrara. La pequeña sala de estar de Amanda contaba la historia de sus luchas sin necesidad de una sola palabra. Los muebles estaban limpios pero gastados, obviamente de segunda mano, pero cuidados con la atención que proviene de saber que no se puede reemplazar nada. Los libros infantiles estaban cuidadosamente organizados en estantes improvisados, construidos con cajas de madera y tablas. Las paredes estaban decoradas con los coloridos dibujos de Bárbara, en lugar de costosas obras de arte. Un pequeño televisor reposaba sobre una mesa plegable, y la mesa de centro era en realidad un viejo baúl, cubierto con un mantel hecho a mano. A pesar de la modestia de sus circunstancias, el apartamento irradiaba calidez y amor, de una manera que la mansión de Arthur nunca había tenido. Cada superficie mostraba evidencia del cuidado de una madre. Mantas tejidas a mano colgaban sobre los muebles. Flores frescas del jardín del complejo estaban arregladas en un frasco de vidrio. Fotografías de Bárbara a diferentes edades
se exhibían de manera prominente en cada superficie disponible. Este era un hogar en el sentido más puro de la palabra, un lugar donde el amor vivía y crecía, a pesar de las dificultades económicas. Arthur se sintió enorme y fuera de lugar en ese espacio íntimo, como un gigante que hubiera tropezado en una casa de muñecas. Se sentó incómodo en el borde del pequeño sofá, muy consciente de cuánto habría costado su traje en comparación con todo lo demás en la habitación. Amanda se sentó frente a él en una silla colocada estratégicamente para recibir la mejor luz de la ventana para leer, con los brazos cruzados protegiéndose. Bárbara se acomodó en el suelo cercano con un libro para colorear y un bote de café lleno de crayones. Pero Arthur podía notar que estaba escuchando cada palabra, a pesar de su aparente concentración en su arte. «Señora Watson», comenzó Arthur, con la voz cargada de arrepentimiento. «Le debo la disculpa más profunda que un ser humano pueda ofrecer a otro. Su despido fue el resultado de un error del software durante una actualización del sistema de recursos humanos. Fue confundida con otra empleada que estaba siendo despedida por malversación. Nunca debió haber perdido su empleo». Amanda lo miró fijamente durante un largo momento, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz apenas se controlaba, temblando con meses de emoción reprimida. «¿Tiene idea de cómo han sido estas últimas 3 semanas para nosotras?», preguntó, y Arthur pudo ver sus manos temblar en su regazo. «¿Sabe lo que es ser escoltada de su lugar de trabajo como si fuera una criminal? Tener guardias de seguridad observando mientras empaca sus pertenencias en una caja de cartón. Pasar frente a colegas que no le dirigen la mirada porque piensan que es una ladrona». Arthur sintió cada palabra como un golpe físico, pero se obligó a mantener contacto visual, a ser testigo del dolor que su empresa había causado. Amanda continuó, su voz adquiriendo fuerza con la ira. «He solicitado 63 trabajos en 3 semanas. 63. ¿Sabe cuántas entrevistas he conseguido? 2. Y ambas terminaron en el momento en que llamaban a dar referencias y escuchaban sobre mi despido por conducta financiera indebida. Mi hija ha estado comiendo sándwiches de mantequilla de maní porque no puedo permitirme nada más. Nos han cortado la electricidad 2 veces. El propietario ya nos ha entregado un aviso de desalojo». Arthur vio cómo se acumulaban lágrimas en los ojos de Amanda, aunque ella se negaba a dejarlas caer frente a él. Su orgullo era evidente incluso en su dolor, y eso le hacía doler el pecho con admiración y culpa, a partes iguales. «Mi hija de 7 años vendió su posesión más preciada porque me escuchó llorar y quería ayudar», continuó Amanda. «Estuvo en una esquina tratando de sacrificar lo que más amaba en el mundo, porque su empresa destruyó mi reputación y nos dejó con nada». Bárbara levantó la vista de su libro para colorear, con los ojos azules serios. «Escuché a mamá hablando con la abuela por teléfono. Dijo que quizá tengamos que vivir en nuestro auto si no encuentra trabajo pronto». La inocencia de la declaración de Bárbara, expresada de manera directa mientras seguía coloreando un dibujo de una casa con cerca blanca, casi rompió el corazón de Arthur. Esta hermosa niña había estado viviendo con el miedo muy adulto a quedarse sin hogar. «Y fue mi culpa. Quiero arreglar esto», dijo Arthur sinceramente, inclinándose hacia adelante en su silla. «Me gustaría ofrecerle su puesto de nuevo con un aumento del 30% como compensación por nuestro error y las dificultades que ha causado. También recibirá el salario completo de las 3 semanas en que estuvo injustamente desempleada, además de una compensación adicional por el estrés emocional que esta situación le ha provocado». Amanda guardó silencio durante varios minutos, mirando sus manos entrelazadas en su regazo. Cuando levantó la vista, había algo feroz en sus ojos que le recordó a Arthur a una leona protegiendo a su cachorro. «¿Por qué debería confiar en usted?», preguntó con franqueza. «¿Cómo sé que esto no es solo otro juego corporativo? ¿Que no me despedirá de nuevo en cuanto le sea conveniente? ¿Cómo sé que no solo está tratando de evitar una demanda por despido injustificado?». Arthur nunca había tenido su integridad cuestionada de manera tan directa, y curiosamente, se encontró respetando aún más a Amanda por ello. En su mundo de negocios,
La gente le decía lo que pensaba que él quería escuchar. Esta mujer estaba hablando con la verdad al poder, exigiendo responsabilidad a alguien que tenía el futuro de su familia en sus manos. ¿Por qué?, dijo Arthur lentamente, escogiendo cuidadosamente sus palabras. Hace 3 días nunca había mirado a los ojos a una niña de 7 años vendiendo su bicicleta para ayudar a su madre a comprar comida, sabiendo que mi empresa era responsable de ponerla en esa situación, porque nunca había tenido que enfrentar las consecuencias de tratar a los empleados como recursos desechables, en lugar de seres humanos con familias que dependen de ellos. Porque nunca me había sentido tan avergonzado de mis acciones en toda mi vida. Bárbara levantó la vista de su libro para colorear. Se ve muy triste, señor Arthur. ¿Está bien? La simple pregunta, hecha con una preocupación tan genuina por la niña a la que él había lastimado inadvertidamente, casi lo derrumba por completo. Estoy triste porque mi empresa te lastimó a ti y a tu mamá, cariño. Pero voy a hacer todo lo que pueda para arreglarlo. Me caes muy bien, anunció Bárbara con la honestidad directa de la infancia. Fue muy amable conmigo cuando compró mi bicicleta, y me dio suficiente dinero para ayudar a mamá. No parece mala persona como alguien que lastimaría a otros a propósito. Amanda estudió el rostro de Arthur atentamente, buscando cualquier signo de engaño o manipulación. Lo que vio en cambio fue un remordimiento genuino y algo más. Una soledad que de algún modo reflejaba la suya propia, aunque ella no podía entender cómo alguien tan rico y exitoso podría comprender lo que se siente estar solo. Está bien, señor Stribling, dijo finalmente Amanda. Consideraré su oferta, pero tengo condiciones. Nómbrelas. Quiero una garantía escrita de empleo por al menos 2 años, no solo 1. Quiero reportar directamente a usted en lugar de pasar por recursos humanos, ya que claramente no se les puede confiar la gestión de personal de manera competente. Y quiero su garantía personal de que mi hija y yo seremos tratadas con respeto y dignidad por todos en su organización. Arthur asintió sin dudar. Hecho, todo. ¿Cuándo puede comenzar? El lunes por la mañana. Y, señor Stribling, quiero que la verdad sobre lo que pasó quede documentada por escrito, con copias enviadas a la Junta Estatal de Trabajo y a la Better Business Bureau. No quiero que esto le ocurra a nadie más. Absolutamente. Tiene mi palabra. Mientras Arthur se preparaba para irse, Bárbara tiró suavemente de la manga de su caro traje. Señor Stribling, ¿todavía tiene mi bicicleta? Arthur sonrió. Fue la primera sonrisa genuina que Amanda había visto de él desde que llegó. Sí, la tengo, cariño. La estoy cuidando muy bien. Eso es bueno, dijo Bárbara solemnemente. A veces la extraño, pero me alegra haber podido ayudar a mamá. Tal vez algún día, cuando tengamos más dinero ahorrado, pueda visitarla. Me gustaría ver cómo está. El corazón de Arthur se apretó ante la inocente petición. Esta niña extraordinaria se preocupaba por el bienestar de su bicicleta, como si fuera una mascota que había tenido que regalar. Quizá podamos arreglar algo aún mejor que eso, dijo suavemente. Durante las semanas siguientes, comenzó a desarrollarse algo completamente inesperado entre Arthur y la familia Watson. Lo que empezó como obligaciones motivadas por la culpa, evolucionó lentamente hacia algo que Arthur nunca había experimentado antes. Una amistad genuina y quizás algo aún más profundo que no estaba listo para nombrar. Arthur se encontraba deteniéndose en su apartamento después del trabajo, inicialmente bajo el pretexto de revisar la transición de Amanda de vuelta al empleo y asegurarse de que ella y Bárbara se estaban acomodando a sus mejores circunstancias. Pero la verdad era más complicada y profunda que una simple gestión de culpa. Por primera vez en su vida adulta, Arthur estaba experimentando lo que se siente al ser parte de una familia. Amanda insistía en que se quedara a cenar, sirviendo comidas sencillas de sopa casera, pan fresco y ensaladas hechas con vegetales que ella cultivaba en pequeñas macetas en su diminuto balcón. La comida no era nada comparable a la cocina gourmet a la que él estaba acostumbrado, pero sabía mejor que cualquier cosa que hubiera probado, porque estaba preparada con amor y compartida con personas que genuinamente se preocupaban por su bienestar.
Bárbara le relataba con detalle su día en la escuela, su entusiasmo por un buen resultado en la prueba de ortografía, sus preocupaciones por una amiga que estaba siendo acosada, sus sueños de convertirse en veterinaria para ayudar a los animales enfermos. Le mostraba sus tareas escolares, brillaba de orgullo cuando él elogiaba sus dibujos, y gradualmente comenzó a tratarlo menos como un visitante adulto misterioso, y más como un miembro querido de la familia. Para Amanda, la presencia de Arthur al principio era desconcertante. Había construido muros a su alrededor, y al de Bárbara tras el abandono de Mike durante su embarazo, decidida a demostrar que podía manejarlo todo sola, que no necesitaba a nadie más para completar su pequeña familia. Pero el interés genuino de Arthur en su vida diaria, su paciencia con las interminables preguntas de Bárbara y su vulnerabilidad inesperada, comenzaron a resquebrajar sus defensas cuidadosamente construidas. «No tienes que seguir revisándonos», dijo Amanda una noche mientras Arthur ayudaba a Bárbara con su tarea de matemáticas en su pequeña mesa de la cocina. La imagen de aquel hombre poderoso y adinerado, explicando pacientemente la división larga a una niña de 7 años, con su costosa corbata aflojada y la chaqueta sobre una silla, era a la vez entrañable y desconcertante. «Ahora estamos bien. Mejor que bien, en realidad». Arthur levantó la vista de la hoja de ejercicios de Bárbara, donde había estado dibujando pequeños dibujos para ayudarla a entender el concepto de los restos. «Sé que no tengo que hacerlo. Quiero hacerlo». Había algo en su voz, una honestidad tranquila, que hizo que Amanda estudiara su rostro con más atención. Bajo su exterior pulido, empezaba a ver destellos del hombre que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Amable, considerado, incluso juguetón, cuando Bárbara lo convencía de participar en elaboradas fiestas de té con su colección de peluches. «¿Por qué?», preguntó Amanda en voz baja, genuinamente curiosa. «¿Por qué le importa tanto lo que nos pasa?». Arthur permaneció en silencio un largo momento, observando cómo Bárbara borraba cuidadosamente una respuesta incorrecta e intentaba nuevamente el problema, con la lengua fuera de concentración. Cuando habló, su voz transmitía una vulnerabilidad que Amanda nunca antes había escuchado de él. «Porque he pasado toda mi vida adulta construyéndome muros, convencido de que tener éxito significaba no necesitar a nadie», dijo Arthur lentamente. «Pensé que si podía acumular suficiente riqueza, suficiente poder, suficiente reconocimiento, me sentiría realizado. Pero al sentarme aquí con ustedes y ver cuánto amor existe en este pequeño apartamento, a pesar de todos los desafíos que han enfrentado, me doy cuenta de que nunca he vivido de verdad. Solo he existido». Amanda sintió algo moverse en su pecho ante su cruda honestidad. Este hombre poderoso e intimidante estaba revelando un lado de sí mismo que ella sospechaba que pocas personas habían visto. «Mi padre fue un empresario exitoso», continuó Arthur, enderezando distraídamente los lápices de Bárbara mientras hablaba. «Construyó su fortuna tratando a todos en su vida como un activo o un pasivo. Los empleados eran recursos a optimizar. Las relaciones familiares eran redes para aprovechar. Incluso mi madre era más un trofeo que una socia. Me enseñó que las emociones eran debilidades que los hombres exitosos no podían permitirse». Bárbara levantó la vista de su problema de matemáticas. «Eso suena solitario, señor Arthur». La sonrisa de Arthur estaba teñida de tristeza. «Fue muy solitario, cariño. Pasé tantos años siguiendo su ejemplo, que olvidé cómo conectar con las personas. Construí mi empresa usando sus métodos, tratando a los empleados como números en hojas de cálculo, en lugar de seres humanos con familias, sueños y miedos». «Pero ahora no eres así», dijo Bárbara con la confianza propia de un niño. «Me ayudas con la tarea y haces que mamá sonría cuando cocina la cena. Eres amable». Arthur sintió que le picaban los ojos con lágrimas y sensaciones tan extrañas que casi no las reconocía. «Estar aquí con ustedes, con tu mamá, me está enseñando lo que me había estado perdiendo toda mi vida. Cuando te vi en esa esquina,
Cuando me di cuenta de lo que mi frialdad le había costado a tu familia, algo dentro de mí se rompió. Ya no quiero ser esa persona. Amanda cruzó la mesa pequeña y colocó su mano sobre la de Arthur, sorprendiendo a ambos con el gesto. No eres esa persona, dijo suavemente. Esa persona no se habría detenido a ayudar a una niña que vendía su bicicleta. Esa persona no habría pasado semanas asegurándose de que estuviéramos bien. Esa persona no estaría sentado en nuestra cocina ayudando con la tarea en lugar de trabajar hasta tarde en alguna oficina corporativa. El contacto de la mano de Amanda le transmitió calor, que se extendió por el brazo de Arthur hasta su pecho. Levantó la palma para que sus dedos se entrelazaran, maravillándose de lo perfectamente que su mano encajaba en la suya. Ustedes dos han cambiado mi vida, susurró Arthur. Solía pensar que mi mansión era impresionante porque era grande y cara, pero no es un hogar, es solo un edificio. Esto, gesticuló alrededor de su modesta cocina. Esto es lo que se siente un hogar. Con el paso de las semanas, su inusual amistad se profundizó en algo que ninguno de los tres había esperado. Arthur comenzó a pasar los fines de semana completos con Amanda y Bárbara, ayudando con las compras, asistiendo a los partidos de fútbol de Bárbara y participando en los simples rituales domésticos que conformaban su vida. Aprendió a cocinar junto a Amanda, enseñó a Bárbara a jugar ajedrez y descubrió la profunda satisfacción que proviene de ser necesitado y querido por lo que uno es, no solo por lo que puede ofrecer. Para Amanda, ver a Arthur transformarse del intimidante CEO que había aparecido en su puerta por primera vez en alguien gentil y afectuoso, era como ver florecer una flor en una película de lapso de tiempo. Comenzó a ver más allá de su riqueza y poder, hasta el hombre solitario que había debajo. Alguien que nunca había aprendido a formar parte de una familia, pero que estaba ansioso por aprender. Bárbara, con la adaptabilidad propia de la infancia, simplemente incorporó a Arthur en la estructura de su familia, como si él siempre hubiera estado allí. Comenzó a guardar sus mejores dibujos para mostrárselos, a pedir su opinión sobre decisiones importantes de una niña de 7 años, y de manera inconsciente, a tratarlo como la figura paterna que le había faltado en su vida. Una tarde de sábado a finales de octubre, mientras se sentaban juntos en el sofá de Amanda viendo la película favorita de Bárbara, Arthur hizo una observación tranquila que lo cambió todo. He estado pensando en algo que Bárbara dijo hace unas semanas, dijo, con el brazo alrededor de los hombros de Amanda, mientras ella se recostaba contra él. Me preguntó por qué parecía triste, y me di cuenta de que había pasado tantos años insensible, que había olvidado la diferencia entre tristeza y vacío. Amanda inclinó la cabeza para mirarlo. ¿Cuál es la diferencia? La tristeza significa que eres capaz de sentir alegría. El vacío significa que has renunciado a ambas. Estos meses contigo y con Bárbara me han enseñado que estaba vacío, no triste. Pero ahora, hizo una pausa buscando las palabras. Ahora lo siento todo. Alegría cuando Bárbara me muestra una buena calificación. Contento cuando cocinamos juntos. Orgullo cuando te veo manejar situaciones difíciles con tanta gracia. Y algo más, algo que nunca antes había sentido. ¿Qué? Susurró Amanda. Arthur se volvió para mirarla completamente, sus oscuros ojos intensos de emoción. Amor. Te amo, Amanda. Te amo a ti y amo a Bárbara. Y no puedo imaginar mi vida sin ambas. La confesión flotó en el aire entre ellos, cruda y honesta, y aterradora en sus implicaciones. La respiración de Amanda se detuvo mientras procesaba sus palabras. Arthur, respiró, levantando la mano para tocar su rostro. Sé que es complicado. Arthur continuó rápidamente, como si temiera que ella pudiera detenerlo. Sé que mis sentimientos podrían complicar tu trabajo. Y sé que tienes todas las razones para ser cautelosa al confiar en alguien con tu corazón. Pero tenía que decir la verdad. Estos últimos meses contigo y con Bárbara han sido los más felices de toda mi vida. Amanda estudió su rostro, viendo la vulnerabilidad, la esperanza y el miedo mezclados en su expresión.
Este hombre poderoso estaba exponiendo su corazón, arriesgándose a ser rechazado por alguien que tenía todas las razones para mantener su distancia emocional. «Yo también te amo», susurró finalmente, viendo cómo la expresión de alivio inundaba su rostro. «He estado intentando no hacerlo, tratando de protegerme a mí misma y a Bárbara del posible dolor, pero no puedo evitarlo. Te has convertido en todo para nosotras». Su primer beso fue suave y tentativo. Años de soledad y muros cuidadosamente construidos finalmente se desmoronaron. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Miren», dijo Bárbara emocionada, haciéndolos voltear hacia la ventana. «Está nevando de verdad». La primera nieve de la temporada comenzaba a caer afuera, cubriendo el patio del complejo con blanco. Bárbara presionó su rostro contra el vidrio, su aliento empañando la ventana mientras observaba los copos danzar con la luz de las farolas del estacionamiento. «¿Podemos salir a atrapar copos de nieve?», preguntó, rebotando de emoción. Arthur y Amanda intercambiaron una mirada llena de amor y posibilidad. «Por supuesto, cariño», dijo Amanda. «Vamos a ponernos los abrigos». Se abrigaron con sus ropas de invierno, Arthur tomando uno de los suéteres grandes de Amanda, ya que no estaba preparado para la nieve. Bárbara charlaba emocionada sobre hacer ángeles en la nieve y tener una pelea de bolas de nieve. Pero lo que realmente se convirtió en uno de los recuerdos más preciados de Bárbara fue ver a Arthur y Amanda tomados de la mano mientras la seguían afuera. Pasaron una hora en el patio construyendo un pequeño muñeco de nieve, con botones hechos de piedras, y una bufanda que Arthur donó de su propio cuello. Bárbara se reía mientras intentaba atrapar copos de nieve con la lengua, y Arthur los sorprendió a ambos, iniciando una suave batalla de bolas de nieve, que los dejó a los tres cubiertos de blanco y sin aliento de la risa. Cuando finalmente regresaron al calor del apartamento, sus mejillas estaban rojas por el frío, y sus corazones llenos de alegría. Arthur ayudó a Amanda a preparar chocolate caliente, mientras Bárbara se cambiaba a pijamas cálidos. Mientras se sentaban juntas en el sofá, compartiendo las bebidas calientes y viendo cómo la nieve continuaba cayendo afuera, Arthur se dio cuenta de que esa simple tarde contenía más felicidad genuina que todos sus éxitos empresariales juntos. Pero su recién descubierta felicidad estaba a punto de enfrentar la prueba más dura. Era una fría mañana de febrero cuando Mike Rodríguez apareció en la puerta de Amanda sin previo aviso. A sus 28 años, Mike todavía conservaba el encanto juvenil y la sonrisa fácil que habían atraído a Amanda durante sus años universitarios. Pero había algo diferente en él ahora. Su ropa era más cara de lo que Amanda recordaba haberlo visto usar. Su cabello estaba perfectamente arreglado y se movía con una confianza que hablaba de éxitos recientes. Pero bajo ese exterior pulido, Amanda pudo ver algo desesperado en sus ojos marrones, un hambre que la hizo retroceder instintivamente. «Hola, Amanda», dijo Mike, su voz suave y ensayada, como si hubiera practicado este momento. «Te ves hermosa. La maternidad te sienta bien». La sangre de Amanda se heló al verlo. 8 años de estabilidad cuidadosamente construida de repente se sentían frágiles, como un castillo de naipes en una tormenta de viento. «¿Qué haces aquí, Mike? No tienes derecho a presentarte en mi puerta sin avisar». «Vamos, no seas así», respondió Mike, su sonrisa inmutable mientras se abría paso hacia el apartamento. Amanda notó que estaba observando todo, los muebles modestos pero cómodos, las fotos familiares en las paredes, la evidencia de una vida construida sin él. «Supe por algunos amigos en común de la universidad que te está yendo bien ahora. Recuperaste tu trabajo en una gran empresa de tecnología. Te mudaste a un mejor vecindario. Pensé que tal vez era hora de hablar sobre ser una familia de nuevo». «¿Una familia?». La voz de Amanda se alzó con ira incrédula. «Me dejaste cuando estaba embarazada de 6 meses, Mike. Dijiste que no estabas listo para ser padre, que un bebé arruinaría tus oportunidades de éxito. No tienes derecho a usar esa palabra». Antes de que Mike pudiera responder, Bárbara apareció en la puerta de la sala, aún en pijama y abrazando a su conejo de peluche favorito. Se detuvo al ver al desconocido,
y su instinto infantil captó inmediatamente la tensión en la habitación. «Mamá», dijo Bárbara con incertidumbre, «¿quién es este?». El corazón de Amanda se rompió al tener que hacer esta presentación. «Bárbara, cariño, este es Mike Rodríguez. Él es tu padre biológico». Bárbara inclinó la cabeza, estudiando a Mike con la evaluación cuidadosa que usan los niños cuando perciben emociones adultas que no comprenden. No había reconocimiento en sus ojos, ni chispa de conexión. Este hombre era un completo extraño para ella. «¿Eres tú quien se fue cuando yo estaba en la barriga de mamá?», preguntó Bárbara con sorprendente franqueza. La expresión confiada de Mike flaqueó por primera vez. «Era joven entonces, pequeña. Cometí errores, pero estoy aquí ahora, y quiero enmendarlo contigo y con tu mamá. Tengo un buen trabajo ahora, un apartamento agradable en Los Ángeles. Puedo proveerles a las dos como se merecen». Bárbara procesó la información con la seria consideración que le daba a todos los asuntos importantes. «No necesito que me inventes nada», dijo. «Finalmente, Arthur nos cuida ahora. Me lee cuentos para dormir, me ayuda con la tarea y nunca hace que mamá llore. Él es mi verdadero papá». Las palabras golpearon a Mike como un impacto físico, y Amanda vio cómo su fachada encantadora se quebraba por completo. «¿Arthur? ¿Quién demonios es Arthur?». «Arthur Stribling es mi jefe y nuestro amigo», dijo Amanda cuidadosamente, sin querer revelar la profundidad de su relación con Mike. «Ha sido muy bueno con nosotras». La risa de Mike fue dura y amarga. «¿Tu jefe? Vamos, Amanda, no soy tonto. Estás durmiendo con tu rico jefe, ¿no? Usando a nuestra hija para asegurarte una vida cómoda con algún CEO adinerado. ¿Cómo te atreves?». Amanda respondió con voz mortalmente tranquila, con furia controlada. «No tienes absolutamente ningún derecho a juzgar mi vida o mis decisiones. Nos dejaste, Mike. Elegiste abandonar a tu novia embarazada y a tu hijo por nacer, porque la responsabilidad te era inconveniente. No puedes regresar 8 años después y fingir que te importa el bienestar de Bárbara». «Soy su padre, Amanda», dijo Mike, su voz tornándose fea y amenazante. «Su padre biológico. Tengo derechos legales, te guste o no. Quizás sea hora de empezar a ejercerlos. Un tribunal podría interesarse mucho en conocer tu arreglo de vida con este tal Arthur». La amenaza flotaba en el aire como gas venenoso. Amanda sintió que sus rodillas flaqueaban ante las implicaciones. Mike podría solicitar la custodia. Podría interrumpir la vida estable y amorosa que había construido para Bárbara. Podría destruir la frágil felicidad que habían encontrado con Arthur. Bárbara, percibiendo la tensión adulta, aunque no la comprendía completamente, se acercó a su madre y deslizó su pequeña mano en la de Amanda. «Mamá, no me gusta», susurró. «Me da miedo». Esa tarde, cuando Arthur llegó para su cena habitual con ellas, de inmediato percibió que algo andaba mal. Amanda estaba pálida y distraída. Apenas tocaba su comida, mientras Bárbara se aferraba a su lado más fuerte de lo habitual y lanzaba miradas nerviosas hacia la puerta, como si esperara que el desagradable extraño regresara. «¿Qué ha pasado?», preguntó Arthur en voz baja, después de que Bárbara se acomodara en su habitación con un libro y sus peluches. Amanda le contó sobre el regreso inesperado de Mike, sus amenazas de custodia, sus insinuaciones sobre su relación y su evidente interés en la mejor situación económica de Amanda. Mientras hablaba, Arthur sintió una rabia crecer en su pecho como nunca antes había experimentado. No era la fría ira de los conflictos de negocios, sino la feroz furia protectora de un hombre cuya familia estaba siendo amenazada. «No puede llevarse a Bárbara de ti», dijo Arthur con intensidad tranquila. «No lo permitiré». «No entiendes», dijo Amanda, las lágrimas finalmente derramándose mientras el estrés del día superaba su compostura. «Él es su padre biológico. A pesar de que nos abandonó, los tribunales podrían darle la razón, especialmente si logra pintarme como una madre incompetente que vive con un hombre con quien no estoy casada. Habló de tener un buen trabajo en Los Ángeles, de poder proveerle,
¿Y si un juez piensa que estaría mejor con él? Arthur tomó las manos temblorosas de Amanda, sintiendo lo frías que estaban a pesar del calor del apartamento. Amanda, mírame. Bárbara pertenece contigo. Eres una madre increíble. Cualquiera que pase 5 minutos contigo puede ver cuánto la amas y cuánto ella te ama a ti. Ningún tribunal en el mundo separaría a un niño de un hogar amoroso y estable para entregárselo a alguien que lo abandonó. «¿Pero qué pasa si no es suficiente?», susurró Amanda. «¿Y si sus abogados son mejores que los míos? ¿Y si se la lleva y nunca la vuelvo a ver?». Arthur la abrazó, sintiendo cómo temblaba con sollozos contenidos contra su pecho. La idea de perder a Bárbara, de que esta hermosa niña fuera obligada a vivir con un hombre que la veía como una pieza en algún juego retorcido, era insoportable. «Entonces lucharemos contra él», dijo Arthur con firmeza. «Juntas. Contrataré a los mejores abogados de familia del estado si es necesario. Gastaré cada centavo que posea para asegurarme de que Bárbara se quede donde pertenece. Contigo, con nosotras». «¿Por qué harías eso por nosotras?», preguntó Amanda, su voz ahogada contra su camisa. Arthur se apartó para poder mirarla a los ojos. «Porque las amo a ambas más que a mi propia vida. Porque Bárbara es tan mía como si hubiera estado allí desde el momento en que nació. Porque esta familia, nuestra familia, es lo más importante del mundo para mí». Amanda levantó la mano para tocar su rostro, sus dedos recorriendo la fuerte línea de su mandíbula. «Tengo miedo, Arthur. No puedo perderla. Es todo para mí». «No la perderás», prometió Arthur, su voz llena de determinación. «Te lo juro, Amanda. Sobre todo lo que considero sagrado, no la perderás». La batalla por la custodia que siguió fue más brutal y emocionalmente devastadora de lo que Amanda podía haber imaginado. Mike había contratado a un abogado agresivo especializado en derecho familiar de alto conflicto, y su estrategia fue presentar a Amanda como una mujer oportunista que usaba a su hija para manipular a un hombre rico. Cuestionaron su capacidad como madre, su moral, sus motivos y su hogar de formas que hicieron que Amanda se sintiera violada y expuesta. Los procedimientos judiciales se extendieron por semanas, cada sesión más agotadora emocionalmente que la anterior. El abogado de Mike sacaba a relucir todos los aspectos de la vida de Amanda: sus problemas financieros antes de Arthur, su maternidad soltera, su despido de Stribling Technologies, aunque convenientemente omitían que había sido un error, y su relación con Arthur. Pintaban la imagen de una mujer inestable, oportunista, y dispuesta a exponer a su hija a relaciones adultas inapropiadas por beneficio económico. Arthur contrató al bufete de abogados de familia más prestigioso de California, sin escatimar gastos en la defensa de Amanda. Su equipo legal estaba encabezado por Margaret Chen, una renombrada abogada especializada en proteger los derechos de las madres en disputas de custodia. Construyeron meticulosamente un caso que demostraba la excelente crianza de Amanda, la estabilidad de su hogar y la evidente felicidad y bienestar de Bárbara. Testigos de carácter declararon a favor de Amanda. Profesores que hablaron sobre el éxito académico y la estabilidad emocional de Bárbara. Vecinos que habían observado la dedicación de Amanda como madre durante años. Y colegas que avalaron su integridad y ética laboral. Incluso empleados de Arthur testificaron sobre los cambios positivos que habían visto en su CEO desde que se convirtió en parte de la vida de la familia Watson. Pero el testimonio más poderoso vino de la doctora Sara Martínez, una psicóloga infantil designada por el tribunal para evaluar el interés superior de Bárbara. Después de pasar horas entrevistando a Bárbara, observando sus interacciones tanto con Amanda como con Arthur, y revisando sus registros escolares y su historial médico, la doctora Martínez presentó un panorama claro de una niña feliz y bien adaptada, que prosperaba en su entorno actual. Bárbara Watson es una de las niñas más emocionalmente seguras que he encontrado en 20 años de práctica, testificó la doctora Martínez. Tiene un fuerte apego a su madre, un desempeño académico excelente, relaciones sociales saludables y habilidades claras de comunicación. Lo más importante, ha formado un vínculo significativo con el señor Stribling,
a quien se refiere consistentemente como su papá y quien claramente cumple un papel parental crucial en su vida. El punto de inflexión del caso llegó cuando Bárbara fue entrevistada por la consejera del tribunal familiar. A pesar de su corta edad, la niña de 8 años mostró una madurez y claridad notables sobre sus propios sentimientos y preferencias. «No quiero vivir con el hombre que se fue», dijo Bárbara a la consejera con sorprendente aplomo. «Él no es mi papá. Arthur es mi papá. Nunca se fue. Ni una sola vez. Me lee cuentos, me ayuda con la tarea y me lleva a la práctica de fútbol. Cuando tengo pesadillas, viene a mi cuarto y se sienta conmigo hasta que me siento segura de nuevo». Cuando se le preguntó sobre sus sentimientos hacia Mike, Bárbara fue reflexiva pero firme. «Supongo que parece buena persona, pero hace llorar a mi mamá, y eso me pone triste. Arthur hace feliz a mi mamá, y cuando ella está feliz, yo también lo estoy». La consejera preguntó si Bárbara querría pasar tiempo con Mike, quizá los fines de semana o en vacaciones. Bárbara lo consideró seriamente antes de sacudir la cabeza. «No, gracias. Quiero quedarme con mi verdadera familia, Arthur, mi mamá y yo. Somos una familia. El otro hombre es solo un extraño que estaba allí cuando yo nací». El caso de Mike comenzó a desmoronarse cuando quedó claro que su repentino interés por la paternidad coincidía sospechosamente con el descubrimiento de la mejor situación financiera de Amanda. Bajo interrogatorio, admitió que no había intentado contactar a Amanda ni brindar apoyo a Bárbara durante los 8 años desde su nacimiento. Sus afirmaciones de querer ser padre sonaban vacías frente a su completa ausencia en la vida de su hija. El golpe final llegó cuando Margaret Chen presentó pruebas de las verdaderas motivaciones de Mike. Investigadores privados descubrieron que Mike enfrentaba serias dificultades financieras en Los Ángeles, incluyendo deudas crecientes en tarjetas de crédito y la reciente pérdida de su empleo. Su interés en obtener la custodia parecía motivado principalmente por acceder a la riqueza de Arthur mediante pagos de manutención, más que por una preocupación genuina por el bienestar de Bárbara. La jueza Patricia Williams, una veterana con 30 años de experiencia en tribunales de familia, emitió su fallo con claridad y convicción. Al determinar el interés superior del menor, este tribunal debe considerar no solo las relaciones biológicas, sino también la estabilidad, el amor y el compromiso que los adultos brindan a la vida de un niño. Aunque el señor Rodríguez es efectivamente el padre biológico de Bárbara, renunció voluntariamente a cualquier reclamación sobre esa relación al abandonar a la señora Watson durante su embarazo y no hacer ningún esfuerzo por formar parte de la vida de su hija durante 8 años. En contraste, la señora Watson ha proporcionado a Bárbara un hogar amoroso y estable, cuidados excelentes y evidencia clara de que siempre antepone las necesidades de su hija. El señor Stribling, aunque no es el padre biológico, ha asumido claramente un rol parental en la vida de Bárbara y ha formado un vínculo significativo con la niña que satisface sus necesidades emocionales y de desarrollo. Este tribunal determina que el interés superior de Bárbara se sirve mejor permaneciendo en su situación actual de vida con su madre. La petición de custodia del señor Rodríguez es denegada. Se le concederán derechos de visita supervisada de 2 horas cada 2 sábados, condicionados a la disposición de Bárbara para participar y sujetos a revisión después de 6 meses. Fuera del juzgado, mientras Mike se marchaba furioso con su abogado, Arthur abrazó a Amanda y Bárbara, sosteniéndola cerca mientras todos derramaban lágrimas de alivio y gratitud. ¿Se acabó?, susurró Arthur en el cabello de Amanda. «Están seguras. Todos estamos a salvo. Nadie puede separar a nuestra familia». Bárbara miró a ambos adultos con la sabiduría de una niña que había pasado por algo difícil, pero había salido más fuerte. «Siempre íbamos a estar bien», dijo con naturalidad. «Nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que hacen las familias. Se mantienen juntas». Esa noche, mientras estaban los 3 juntos en su apartamento, seguros y protegidos en su amor mutuo, Arthur tomó una decisión que había estado gestándose en su corazón durante semanas. «Amanda, Bárbara», dijo, con voz seria pero cálida.
Tengo algo muy importante que pedirles a ambas. Bárbara levantó la vista de su tarea, percibiendo la importancia del momento. ¿Qué es, Arthur? Arthur respiró hondo, sintiéndose más nervioso que en cualquier presentación de negocios o reunión de junta. ¿Qué pensarían ustedes sobre que todos vivamos juntos permanentemente? No solo visitas y cenas, sino realmente ser una familia, compartir un hogar, construir una vida juntos. El chillido de emoción de Bárbara probablemente se escuchó en todo el complejo de apartamentos. ¿En serio? ¿Podríamos vivir todos juntos todos los días en tu gran casa con la piscina y la biblioteca? Arthur rió, con un sonido lleno de amor y esperanza. ¿De verdad? Si tu mamá dice que sí, no querría nada más que despertar cada mañana con las dos. Se volvió hacia Amanda, con los ojos oscuros brillando de vulnerabilidad y esperanza. Amanda, sé que no hemos estado juntos de la manera tradicional por mucho tiempo, pero estos meses me han mostrado lo que es el amor verdadero, lo que significa la familia, lo que realmente es un hogar. Quiero ser el padre de Bárbara en todo lo que importa. Quiero ser tu compañero en criarla, en construir una vida juntos, en enfrentar cualquier desafío que se nos presente. ¿Aceptarán ambas arriesgarse por un ¿para siempre? ¿Conmigo? La respuesta de Amanda se expresó en sus lágrimas, su sonrisa radiante, y la manera en que lo besó mientras Bárbara reía y aplaudía entre ellas. Sí, susurró contra sus labios. Sí a todo, sí a la familia, sí para siempre, sí para construir una vida hermosa juntos. 3 meses después, camiones de mudanza se alineaban fuera del complejo Maple Gardens, mientras Amanda y Bárbara se preparaban para dejar el pequeño hogar que había albergado tanto amor y lucha. Arthur había insistido en contratar mudanzas profesionales para encargarse de todo, pero Amanda quería empacar el cuarto de Bárbara ella misma, envolviendo cuidadosamente cada objeto preciado para el viaje hacia su nueva vida. La mansión de Arthur había sido completamente transformada para recibirlas. Lo que antes era un espacio estéril y vacío, ahora vibraba con vida y calidez. Las paredes que antes mostraban obras de arte caras pero impersonales, ahora exhibían los coloridos dibujos y fotografías familiares de Bárbara. El comedor formal se había convertido en un cómodo espacio familiar con una gran mesa donde podían comer juntos, ayudar con la tarea y jugar juegos de mesa. El nuevo dormitorio de Bárbara superaba sus sueños más salvajes, pintado en su tono favorito de morado, con un rincón de lectura junto a la ventana, estantes empotrados para su creciente colección de libros, y un escritorio para hacer tareas y crear arte. Pero su adición favorita era la sala familiar que Arthur había creado, con sofás cómodos alrededor de una chimenea y grandes ventanales que daban al patio trasero donde se reunirían cada noche. El patio trasero había sido completamente rediseñado, con un área de juegos, un huerto que Amanda podía cuidar, y suficiente espacio para que Bárbara montara su bicicleta cuando Arthur se la devolviera. La piscina, que antes era solo otra amenidad costosa, ahora contaba con cercado de seguridad y elementos amigables para niños, lista para convertirse en el centro de diversión familiar y las clases de natación de Bárbara. Mientras cargaban las últimas cajas de su antiguo apartamento, Bárbara se detuvo en las escaleras y miró hacia la puerta marcada con el número 2B. «Voy a extrañar este lugar», dijo pensativamente. «Fue un buen hogar para nosotras, ¿verdad, mamá?» Amanda sintió que se le humedecían los ojos al mirar alrededor del patio donde Bárbara había aprendido a montar su primera bicicleta, donde habían construido muñecos de nieve durante la primera nevada mágica con Arthur, donde habían luchado, sobrevivido y finalmente prosperado. Fue un hogar maravilloso, cariño. Nos mantuvo a salvo y nos dio un lugar para amarnos. Pero ahora estamos listas para nuestra próxima aventura. ¿Volveremos alguna vez a visitar?, preguntó Bárbara. Arthur, que había estado cargando la última caja en su auto, se acercó y se arrodilló junto a Bárbara. «Podemos visitar cuando quieras, cariño. Este lugar siempre será especial porque es donde nuestra familia realmente comenzó. Donde conocí a tu mamá y a ti. Donde aprendimos a amarnos».
Bárbara asintió solemnemente. Y luego, de repente, se iluminó. Y es donde aprendí que a veces, cuando renuncias a algo que amas, recibes algo aún mejor a cambio. Exactamente, Arthur. La garganta de Arthur se tensó por la emoción al recordar aquella primera mañana en que Bárbara estaba en la esquina, dispuesta a sacrificar su posesión más preciada por el bienestar de su madre. Eso es exactamente correcto, Bárbara. A veces, las cosas más hermosas surgen de los momentos más difíciles. Mientras conducían por Fresno hacia su nuevo hogar, su verdadero hogar, el lugar donde construirían su futuro juntos, Bárbara charlaba emocionada sobre todas las cosas que quería hacer en su nueva casa. Quería ayudar a Arthur a plantar flores en el jardín, aprender a nadar en la piscina y tal vez tener un cachorro que los acompañara. ¿Podemos tener un perro, Arthur, por favor?, preguntó Bárbara, saltando en su asiento del coche. Siempre he querido un cachorro, pero en nuestro apartamento no se permitían mascotas. Arthur captó la mirada de Amanda en el espejo retrovisor y la vio riéndose del entusiasmo de Bárbara. Creo que un cachorro sería una adición maravillosa para nuestra familia, dijo. Pero primero, acomodémonos en nuestra nueva casa. Luego podemos ir al refugio de animales y encontrar el perro perfecto para nosotras. Este es el mejor día de todos, declaró Bárbara, y ambos adultos tuvieron que estar de acuerdo. La primavera se derritió en un glorioso verano mientras la familia Stribling Watson se asentaba en su nueva vida juntos. Arthur descubrió la profunda alegría de la rutina doméstica. Desayunos en familia antes del campamento de Bárbara, baños en la piscina por la tarde, viajes de fin de semana a mercados de agricultores y festivales locales. Aprendió a trenzarle el cabello a Bárbara para la práctica de fútbol, a preparar sus pancakes favoritos y se volvió experto en leer cuentos antes de dormir con todas las voces adecuadas para cada personaje. Amanda también se transformó, floreciendo en la seguridad y el amor que Arthur le brindaba. Su calidez e inteligencia naturales prosperaron al no tener que cargar sola con la responsabilidad de ser madre soltera. Retomó sus estudios a tiempo parcial para obtener su MBA, algo que siempre había soñado pero que nunca tuvo los recursos ni el tiempo para lograr. Arthur la apoyó por completo, ajustando su propio horario para asegurarse de que Bárbara nunca se quedara sin un padre presente. Pero fue Bárbara quien experimentó la transformación más notable. Segura de que era amada y deseada por ambos padres, floreció convirtiéndose en una niña confiada y alegre, que destacaba en la escuela, hacía amigos con facilidad y enfrentaba la vida con optimismo y curiosidad. La niña preocupada que una vez estuvo en la esquina de la calle intentando salvar a su familia, fue reemplazada por una niña feliz que sabía, sin lugar a dudas, que era valiosa y segura. Cuando se acercaba el 8º cumpleaños de Bárbara a finales de la primavera, Arthur había estado planeando en secreto algo especial. La bicicleta rosa que los había unido a todos había sido cuidadosamente guardada en su garaje. Durante los últimos meses, había estado trabajando con un especialista en restauración a medida para transformarla en algo extraordinario. La bicicleta había sido completamente reconstruida desde cero. El cuadro fue despojado hasta el metal desnudo y repintado en el tono rosa favorito de Bárbara, pero ahora brillaba con pintura de calidad automotriz que nunca se desvanecería ni se descascararía. Nuevos componentes cromados reemplazaron todas las piezas de hardware, pulidos hasta un brillo espejo. Las ruedas fueron reconstruidas con radios de primera calidad y equipadas con neumáticos de pared blanca que parecían sacados de un clásico sueño americano. El canasto de mimbre fue completamente restaurado y reforzado, y luego lleno de margaritas de seda frescas en blanco y amarillo. Nuevas cintas para el manillar, en rosa y blanco, ondeaban como banderas de celebración. Un asiento nuevo y cómodo estaba tapizado en cuero rosa con costuras blancas, y se añadieron guardabarros cromados para proteger a Bárbara de los salpicones cuando pedaleaba por los charcos. Pero la adición más especial fue una pequeña placa de cromo montada en el manillar, grabada con elegante letra, para Bárbara Watson Stribling, la valiente niña que cambió mi vida para siempre.
Con todo mi amor, papá Arthur. La fiesta de cumpleaños se celebró en su patio trasero, con los compañeros de clase de Bárbara corriendo alrededor de la piscina, jugando en los elaborados juegos que Arthur había instalado y disfrutando del tipo de celebración que todo niño merece. Amanda se mantuvo junto a Arthur, viendo a su hija reír con sus amigos, maravillándose de lo lejos que habían llegado desde aquella mañana desesperada, en que Bárbara había intentado vender su bicicleta. ¿Eres feliz?, preguntó Arthur en voz baja, todavía necesitando a veces la confirmación de que su historia de amor era real y duradera. Más feliz de lo que jamás soñé, respondió Amanda, apretando su mano. Hace un año no podría haber imaginado nada de esto. No solo nos salvaste, Arthur, nos diste una vida más allá de nuestros sueños más salvajes. ¿No?, dijo Arthur, acercándola y besando su sien. Tú y Bárbara me salvaron a mí. Antes de conocerla solo existía. Ahora estoy viviendo de verdad por primera vez en mi vida. Cuando llegó el momento de la presentación del regalo, Arthur sacó la bicicleta restaurada, ahora brillando como una joya bajo la luz del sol de la tarde. Un suspiro colectivo se escuchó entre los invitados al ver la hermosa máquina, pero fue la reacción de Bárbara lo que Arthur atesoraría por el resto de su vida. Ella contempló la bicicleta durante un largo momento, con las pequeñas manos presionadas contra la boca y los ojos azules llenos de lágrimas de pura alegría. La bicicleta parecía sacada de un cuento de hadas, cada componente perfecto, cada detalle elaborado con amor y cuidado. «Es mi bicicleta», susurró con voz llena de asombro. «Mi bicicleta rosa que vendí para ayudar a mamá, pero es aún más hermosa de lo que recordaba. Tal como tú y tu mamá hicieron mi vida más hermosa de lo que jamás imaginé que podría ser», dijo Arthur suavemente, mientras Bárbara se lanzaba a sus brazos con tanto entusiasmo, que él retrocedió riendo. «La mantuviste a salvo para mí», dijo Bárbara con la voz amortiguada contra su hombro. «Cuidaste de mi cosa más especial y la hiciste perfecta otra vez. Igual que cuidaste de mi corazón y lo hiciste perfecto otra vez», respondió Arthur, abrazándola fuertemente mientras Amanda los rodeaba, a ambos con sus brazos. «¿Puedo montarla ahora, por favor?», rogó Bárbara subiéndose a la bicicleta antes de que Arthur pudiera responder. Mientras ajustaba la altura del asiento, Bárbara había crecido considerablemente desde aquella mañana casi un año atrás, cuando estaba en la esquina de la calle. Arthur se maravilló de cuánto habían cambiado sus vidas. La bicicleta, que antes representaba desesperación y sacrificio, ahora simbolizaba amor, restauración y nuevos comienzos. Bárbara vaciló ligeramente al comenzar a pedalear. Su memoria muscular necesitaba un momento para reactivarse, pero luego encontró el equilibrio y comenzó a dar vueltas con confianza alrededor del patio. Su risa resonaba por todo el jardín, pura, alegre y libre, mientras las cintas rosas del manillar ondeaban como banderas de celebración y las margaritas de seda rebotaban suavemente en su canasto de mimbre. «Mira, papá Arthur, mira, mamá», gritó mientras ganaba velocidad y confianza. «Recuerdo cómo montar, y es incluso mejor que antes». Arthur sintió que la mano de Amanda se deslizaba en la suya mientras observaban a su hija en todos los sentidos que importaban, montando su bicicleta querida bajo la luz dorada de la tarde en su patio trasero. La transformación estaba completa, no solo de la bicicleta, sino de toda su vida. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se marcharon, los tres permanecieron en el patio mientras el sol comenzaba a ponerse sobre fresno, pintando el cielo con tonos rosados que coincidían perfectamente con la bicicleta de Bárbara. Finalmente, se detuvo de montar lo suficiente para mostrarle a Arthur y Amanda cada detalle de la restauración, su emoción desbordándose mientras descubría cada toque especial que él había añadido. «Papá Arthur», dijo de repente, usando el nombre que había evolucionado naturalmente durante los meses. «¿Puedo preguntarte algo importante?» «Por supuesto, cariño. Puedes preguntarme lo que quieras». Bárbara se quedó en silencio un momento.
considerando cuidadosamente sus palabras con la seriedad con que abordaba todos los asuntos importantes. «Ese día, cuando compraste mi bicicleta», dijo, «sabías que íbamos a convertirnos en una familia». Arthur intercambió una mirada con Amanda, recordando juntos aquella mañana desesperada que había cambiado sus vidas para siempre. «No, Bárbara, no lo sabía entonces. Solo sabía que eras una niña muy especial que intentaba ayudar a su mamá, y yo también quería ayudar. Pero cuidaste mi bicicleta incluso cuando no me conocías muy bien», observó Bárbara. «Y nos visitaste, ayudaste a mamá a recuperar su trabajo y te convertiste en mi amigo. Eso parece algo que hace una familia». «Tienes razón», dijo Arthur, impresionado por su sabiduría. «Creo que tal vez mi corazón supo que íbamos a ser una familia antes de que mi mente lo entendiera». Bárbara asintió, como si eso tuviera perfecto sentido para ella. «Me alegro de que compraras mi bicicleta ese día. Si no te hubieras detenido a ayudarme, quizás nunca te habríamos conocido y aprendido que tú necesitabas una familia, igual que nosotros necesitábamos un papá». Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido, se dirigieron a su sala familiar, donde Arthur ayudó a Bárbara a colocar cuidadosamente su bicicleta restaurada en el lugar de honor junto a la ventana. Mañana la llevaría al parque, la mostraría a sus amigos y comenzaría a crear nuevos recuerdos con su preciada posesión. Pero esa noche permanecía como un hermoso recordatorio de cómo el amor puede transformar incluso las circunstancias más difíciles en algo milagroso. Bárbara se acurrucó entre Arthur y Amanda en su cómodo sofá, su cabeza sobre el hombro de Arthur y sus piernas extendidas sobre el regazo de Amanda. Los adultos intercambiaron miradas de perfecta satisfacción sobre su cabeza rubia, maravillados por el viaje que los había llevado a este momento de absoluta paz y felicidad. «Cuéntame la historia otra vez», pidió Bárbara somnolienta, aunque la había escuchado decenas de veces, sobre el día en que compraste mi bicicleta y nos convertimos en familia. Así que Arthur comenzó la historia que se había convertido en su leyenda familiar. El relato de una niña lo suficientemente valiente como para sacrificar su posesión más preciada por amor. De una madre lo suficientemente fuerte como para reconstruir su vida tras una traición. Y de un hombre lo suficientemente rico como para comprar cualquier cosa, pero lo suficientemente sabio como para reconocer que las cosas más valiosas de la vida no se pueden comprar. Solo se pueden compartir, atesorar y dar libremente de un corazón a otro. Mientras la respiración de Bárbara se volvía lenta y constante contra su pecho, Arthur continuó la historia en tono susurrado, contando cómo una bicicleta rosa se había convertido en el puente entre tres corazones solitarios. Cómo el amor había crecido en los lugares más inesperados, y cómo una familia había nacido no de la sangre ni de la obligación, sino de la elección, el compromiso y el coraje de abrir el corazón a la posibilidad. Amanda escuchaba la voz gentil de Arthur contando su historia, con el corazón lleno de gratitud por los giros del destino que los habían reunido. Pensaba en aquella terrible mañana en que Bárbara había bajado la bicicleta por las escaleras del apartamento, en lo desesperada e impotente que se había sentido, en lo imposible que parecía que su momento más oscuro conduciría a su mayor felicidad. Fuera de sus ventanas, Fresno dormía pacíficamente bajo un manto de estrellas, pero dentro de su hogar, tres corazones latían al unísono, sincronizados por el amor y unidos por los lazos inquebrantables de la familia elegida. La bicicleta rosa permanecía como centinela junto a la ventana, su cromo brillando a la luz de la lámpara, un hermoso recordatorio de que a veces las cosas que dejamos ir regresan transformadas, restauradas y más valiosas de lo que jamás imaginamos. En los meses siguientes, su vida juntos se asentó en los cómodos ritmos de una familia que había encontrado su equilibrio perfecto. Arthur descubrió que el éxito medido en informes trimestrales y márgenes de ganancia palidecía frente a la alegría del entusiasmo de Bárbara contando su día en la escuela, o la calidez de la sonrisa de Amanda cuando lo recibía cada tarde. Aprendió que las reuniones más importantes
eran las que se celebraban alrededor de la mesa de la cocina, discutiendo la tarea de Bárbara o planificando aventuras de fin de semana. Amanda floreció en la seguridad del amor y apoyo de Arthur, persiguiendo su MBA con renovada confianza y viendo a Bárbara prosperar de maneras que la maternidad en solitario había dificultado. Ya no pasaba noches despierta preocupada por la renta o las compras de alimentos, sino soñando con el futuro que estaban construyendo juntas. Quizás más hijos, seguramente más aventuras, definitivamente más amor del que cualquier familia podría esperar tener. Bárbara continuó siendo el corazón de su hogar, su alegría e inocencia recordando a ambos adultos, día tras día, lo que verdaderamente importa en la vida. Ella sobresalía en la escuela, hacía amigos con facilidad y enfrentaba cada día con la confianza de una niña que sabía, sin lugar a dudas, que era amada, deseada y apreciada por ambos padres. En las tranquilas mañanas de domingo, Arthur a menudo se encontraba de pie en la cocina, observando a Amanda enseñar a Bárbara a cocinar panqueques o ayudarla con un proyecto de arte, y se sentía abrumado por la abundancia de su vida. La mansión que una vez había parecido una hermosa prisión, ahora resonaba con risas, música y los innumerables sonidos pequeños que transforman una casa en un hogar. Una tarde a principios de otoño, mientras estaban juntos en el patio trasero, observando a Bárbara practicar con su bicicleta en patrones cada vez más elaborados alrededor del jardín, Amanda hizo una observación que permanecería con Arthur para siempre. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, dijo, tomando su mano mientras observaban a su hija sortear un exigente circuito de 8 que había creado con conos de tráfico. ¿Qué es eso?, preguntó Arthur, llevándose sus dedos a los labios para un suave beso. Empezó con Bárbara dispuesta a renunciar a lo que más amaba para ayudar a otra persona. Y esa misma generosidad, ese mismo amor, es lo que nos unió a todos. Nos enseñó a ambos lo que significa poner a la familia primero, sacrificarse por amor y creer que mañana puede ser mejor que hoy. Arthur observó a Bárbara completar su recorrido con un grito triunfante, su cabello rubio volando detrás mientras pedaleaba, su risa llevada por la brisa de la tarde. Ella fue la maestra y nosotros los estudiantes, asintió. Una niña de 7 años enseñó a un hombre adulto cómo amar. Y ahora míranos, dijo Amanda, señalando su hermosa casa, su hija próspera, su vida que parecía demasiado buena para ser verdad. Somos prueba viviente de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad, de que las familias pueden crearse por amor y no solo por biología, de que las segundas oportunidades pueden llevar a los primeros amores. Como si sintiera su atención, Bárbara se acercó a donde estaban sentados y se detuvo perfectamente frente a sus sillas. ¿Quieren verme andar sin manos?, preguntó, ya sabiendo que la respuesta sería un preocupado pero cariñoso. Ten cuidado, de ambos adultos. Enséñanos, dijo Arthur. Pero quédate donde podamos verte y recuerda usar el casco. Mientras Bárbara se alejaba para demostrar su nueva habilidad, Arthur reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ese momento. Hace un año, él era un hombre que medía su valía en dólares y logros empresariales. Ahora la medía en historias antes de dormir leídas, partidos de fútbol asistidos, cenas familiares compartidas y los incontables momentos pequeños que conforman una vida bien vivida. La bicicleta rosa que había comenzado todo, seguía siendo la posesión favorita de Bárbara. Aunque ahora representaba no sacrificio ni desesperación, sino restauración y esperanza. Cada vez que la montaba, Arthur recordaba aquella mañana que había cambiado sus vidas, cuando el valor de una niña abrió su corazón a posibilidades que nunca había imaginado. Conforme las estaciones pasaron y su primer año como familia completa dio paso al segundo y luego al tercero, la historia de la bicicleta rosa se convirtió en leyenda familiar. Contada y recontada en fiestas de cumpleaños, en momentos tranquilos compartidos con nuevos amigos, y transmitida como la historia fundacional de cómo llegó a formarse la familia Stribling Watson. Bárbara creció, más alta y fuerte, eventualmente superando su querida bicicleta rosa,
pero Arthur se aseguró de que se conservara cuidadosamente en su garaje, pulida y mantenida, lista para el día en que quizá otra niña en la familia pudiera necesitar su propia bicicleta. Porque para entonces, Arthur y Amanda ya habían comenzado a hablar sobre la posibilidad de ampliar su familia, de darle a Bárbara los hermanos que había comenzado a pedir, de llenar su hogar con aún más amor y risas. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora, basta saber que la bicicleta rosa con su canasta de mimbre y cintas danzantes continúa representando el milagro que puede suceder cuando las necesidades desesperadas encuentran un amor generoso. Cuando los corazones rotos hallan sanación en lugares inesperados. Y cuando 3 personas solitarias descubren que juntas forman una familia perfecta, la bicicleta permanece en su lugar de honor. Un testimonio de que las historias más bellas a menudo comienzan con los momentos más difíciles, que el amor puede transformar cualquier situación, y que, a veces, cuando tenemos el valor de renunciar a lo que creemos necesitar, descubrimos lo que realmente merecemos, que siempre es más de lo que jamás hubiéramos soñado posible. Al final, Arthur Stribling aprendió que se había equivocado en casi todo lo que importaba. El éxito no se medía en cuentas bancarias ni logros empresariales. Un hogar no era un edificio, por más caro o bien equipado que fuera. Y la familia no dependía de la sangre ni de circunstancias perfectas. Se trataba de presentarse cada día con amor y compromiso, y con la disposición de poner la felicidad de otro antes que la propia. Amanda Watson aprendió que era más fuerte de lo que jamás había imaginado, que pedir ayuda no era debilidad, sino sabiduría, y que el amor podía manifestarse de formas que nunca había esperado, desde direcciones que nunca había considerado. Aprendió que la maternidad en solitario había sido solo un capítulo de su historia, no todo el libro, y que los mejores capítulos aún estaban por escribirse. Y Bárbara Watson aprendió que ser lo suficientemente valiente para ayudar a alguien que amas puede cambiar no solo la vida de esa persona, sino también la tuya, que las familias pueden crearse de maneras inesperadas, y que, a veces, las cosas más preciadas son aquellas que regresan a ti transformadas y más hermosas de lo que eran antes. En cuanto a la bicicleta rosa en sí, quizá aprendió la lección más importante de todas, que los objetos se convierten en tesoros no por su valor monetario, sino por el amor que representan, los recuerdos que guardan y las historias que ayudan a crear. Se había transformado de un simple juguete infantil en un símbolo de sacrificio, amor, restauración y esperanza. Y al final, ¿no es eso lo que realmente son todas las mejores historias de amor? Relatos de transformación, de personas, cosas y circunstancias embellecidas por el amor, de corazones rotos que se sanan, de vidas solitarias que se enriquecen, y de momentos ordinarios que se vuelven extraordinarios por el simple acto de preocuparse más por la felicidad de otro que por la propia. La bicicleta rosa continúa brillando en el garaje de los Stribling Watson, esperando su próxima aventura, lista para llevar nuevos sueños y crear nuevos recuerdos. Porque las mejores historias, al igual que las mejores bicicletas, están hechas para durar, diseñadas para ser transmitidas de generación en generación, llevando consigo todo el amor, la esperanza y la posibilidad que hacen que la vida no solo valga la pena vivirla, sino celebrarla. Y si escuchas atentamente en las tranquilas noches de verano en Fresno, todavía podrías oír el eco de la risa de una niña mientras recorre las calles de su vecindario en su bicicleta rosa. Ya no huyendo de la desesperación, sino corriendo hacia la alegría, llevando consigo la certeza de que es amada, deseada y apreciada más allá de toda medida, que al fin y al cabo es lo único que realmente necesitamos saber. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué te pareció este relato lleno de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde nos estás viendo, y califica esta historia del 0 al 10 si tocó tu corazón. Y si disfrutaste de la